En videos anteriores hemos visto el funcionamiento de las funciones swap exact tokens for tokens y swap tokens for exact tokens. Dentro de estas funciones hemos revisado cómo se calcula la cantidad de amount, tanto para in como para out, y hemos visto un poquito sobre la función swap dentro del contrato router. Sin embargo, al final de la función swap, dentro del contrato router, nosotros hacemos una llamada a la función swap dentro del contrato Uniswap B2Pair. Y aquí es donde realmente sucede el swap de los tokens. En este video vamos a ver cómo funciona la función swap dentro del contrato B2Pair. El contrato B2Pair se encuentra dentro de la carpeta B2Core, dentro de contracts, y aquí podemos buscar la función swap y podemos ver que la función swap tiene algunas cosas muy particulares. Para empezar, podemos ver que dentro de los parámetros que toma, no toma una cantidad in, sino empieza por tomar una cantidad amount 0 out, que va a ser referente al token 0, una variable amount 1 out, que es la referente al token 1, el address, el que tiene que ser el swap, y luego tiene una variable bytes call data, que después vamos a ver para qué funciona. La función no sabe qué cantidad de tokens están entrando y eso lo vamos a calcular después dentro de la función. Y tampoco sabe la dirección de los tokens en las que vamos a hacer el swap, si es un swap del token 0 por el token 1 o un swap del token 1 por el token 0. La función realmente solo recibe la cantidad X del token 0 y la cantidad Y del token 1. En un swap normal, entonces la cantidad del token 0 al token 1 sería el amount 0 out, no sacamos token 0, y el amount 1 out, por ejemplo, podría ser 100 tokens o 1000 tokens. Entonces, este parámetro sería 0 y este parámetro sería 1000. Entonces, estaríamos haciendo un swap de token 0 al token 1. En caso contrario, sería el amount 0 con una cantidad mayor a 0 y el amount 1 out con una cantidad de 0. Siempre que sea un swap de un token por otro, vamos a tener una cantidad en 0 en los amount out. Sin embargo, esto lo vamos a ver después, pero en el caso de hacer un flash swap, nosotros podemos darle a ambas variables un valor arriba de 0. Pero no se preocupen, esto lo vamos a ver después. Entonces, la variable uint amount 0 out referenciará a la cantidad del token 0 que va a salir y la cantidad amount 1 out a la cantidad del token 1 que va a salir. El address ya lo revisamos. Y bytes call data será una variable que nosotros vamos a pasar en caso de querer hacer un flash swap. Esto lo vamos a ver también después. ¿Qué es un flash swap y cómo hacerlo? Después tenemos un modifier lock que no lo vamos a ver. Lo primero que tiene la función es un require, en donde nos dice que al menos una de las dos cantidades tenga que ser mayor a 0, ya sea amount 0 out mayor a 0 o amount 1 out sea mayor a 0. De otra manera, el pool nos daría un error de que no hay una cantidad de output suficiente especificada. Como ya dijimos, en el caso de un swap normal, un swap de token 0 a token 1, al menos una de las cantidades debe de ser mayor a 0 y la otra será 0. Después lo que hacemos es obtener de getReserves. Esta función ya la conocimos. Es la función que nos da las reservas de cada token en el par y las guardamos para consultarlas después como reserve 0 y reserve 1. Entonces tenemos las reservas de cada token en el pair. Aquí podríamos preguntarnos por qué no estamos haciendo un query de los balances directamente en los contratos del token. Podríamos revisar la función balance of de cada token y ver cuánto tiene el per contract de cada token. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que esto nos podría dar una ventana de manipulación en donde tal vez durante la función podría hacerse un envío de otros tokens y los cálculos no serían los exactos. Vamos a ver que tenemos una separación de responsabilidades al utilizar getReserves y lo estamos utilizando como una fuente de verdad. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Lo siguiente es verificar que la liquidez de ambos tokens sea suficiente para los amount out que nosotros estamos especificando. Entonces, el amount 0 out debe ser menor a la reserva del token 0 y el amount 1 out debe ser menor a la reserva del token 1. De otra manera, recibiríamos un error de que no hay liquidez suficiente en el per contract. Después inicializamos unas variables balance 0 y balance 1 que los vamos a ocupar después. Y después tenemos esta parte en donde nosotros tenemos unos paréntesis. Estos paréntesis lo que nos hacen es que nosotros las variables que existan dentro de estos corchetes van a suceder solamente dentro de este momento y después podemos olvidarnos de ellas para evitar errores como stack to deep. Cuando nosotros utilizamos muchas variables nos puede resultar un error de stack to deep. Una vez que nosotros salimos de este scope de este código, estas variables que nosotros utilicemos acá ya no se guardan y se sacan del stack para evitar errores. Este es un pequeño tip donde nosotros podemos utilizar esta sintaxis para declarar algunas variables que solamente vamos a ocupar aquí. Estamos guardando entonces las direcciones de token 0 y token 1 en estas variables.
las direcciones de token 0 y token 1 vienen en el contrato más arriba, declaradas aquí. Y hacemos otra verificación en donde el address en donde vamos a enviar los tokens al final, igual al token 0 ni sea igual al token 1. De otra manera, nosotros estaríamos recibiendo un error en donde estamos haciendo un swap inválido, pasándole una dirección incorrecta a nuestra función swap. Una vez que hicimos esto, lo que sigue es hacer la transferencia de los tokens, y esto puede resultar peculiar ya que no hemos hecho ningún cálculo, no sabemos cuánto tenemos de balance, no sabemos qué está sucediendo y sin embargo ya estamos haciendo la primera transferencia de los tokens. Y aparte estamos transfiriendo los tokens desde el per contract, no desde, si se dan cuenta, aquí estamos utilizando la función save transfer del token 0 al address que nosotros estamos especificando y el amount out, siempre y cuando el amount out sea mayor a 0. Estamos haciendo una transferencia aquí antes de cualquier cosa y de igual manera, si el amount 1 out, también revisamos si hay que transferir los tokens de ese siguiente token, del token 1. Si nosotros recordamos, antes de llamar a nuestra función swap aquí, desde nuestro contrato router, nosotros, incluso antes de llamar a esta función, nosotros ya hicimos la transferencia de los tokens. Entonces, los tokens que nosotros estamos por cambiar ya están en el token pair. Sin embargo, no conocemos la cantidad de los tokens que llegaron, pero conocemos la cantidad de los tokens que deben salir. Nosotros hacemos esta transferencia optimista en donde estamos asumiendo que todo va a resultar bien y sin embargo, si no resulta, después lo podemos revertir y tenemos una verificación para eso, pero el hecho de nosotros poder hacer una transferencia de los tokens antes nos habilita la posibilidad de hacer los flash swaps y aparte ser más eficientes con el gasto de gas, ya que de otra manera nosotros tendríamos que verificar que ya llegó el token, hacer los cálculos y luego transferir. Entonces, de esta manera nosotros podemos transferir los tokens, hacer las revisiones y si las revisiones son correctas, entonces todo funciona bien. De otra manera, esto se revierte y es como si nunca hubiera sucedido. Bien, entonces, después de que revisamos las cantidades de cada amount y hacemos las transferencias correspondientes dependiendo de las cantidades que tengamos. Y aquí en este if nosotros revisamos si el parámetro data que recibimos dentro de nuestra función tiene una longitud o está vacío. Si la longitud de lo que recibimos como data es mayor a 0, vamos a hacer una función que asume que tenemos una función dentro de quien está llamando que se llama Uniswap B2Call. Esto lo vamos a ver más a fondo, pero aquí es donde funciona un flash swap. Entonces, si el parámetro de nuestra data es mayor a 0, la llamada regresa a la función Uniswap B2Call que la tenemos que tener en el contrato que está haciendo el flash swap con estos parámetros. Pero esto lo vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a ver los balances reales del contrato pair después de hacer las transferencias. Para esto, entonces nosotros ya utilizamos balance of del token que estamos revisando y la cantidad de tokens que hay en este contrato y lo guardamos dentro de la variable balance 0. Entonces, aquí vemos que estamos utilizando balance of y a diferencia al principio cuando utilizamos get reserves, aquí estamos utilizando balance of porque necesitamos ver la cantidad en ese momento. Entonces vemos que tenemos dos parámetros distintos, balance 0 y reservas. El balance 0 va a ser la cantidad de tokens en este momento cuando hagamos la revisión. Esto es un reality check de lo que tenemos en el contrato y las reservas va a ser la fuente de verdad de nuestro contrato. Entonces son dos parámetros distintos y ahorita vamos a ver cómo se comparan. Una vez teniendo los balances de cada token después de las transferencias, vamos a detectar el input que recibió el pool comparando los balances reales contra los balances esperados. Para revisar esto, entonces nosotros tenemos que comparar nuestro balance actual que obtuvimos aquí y tiene que ser mayor a la reserva menos el output. Si esto es verdad, significa que recibimos un input de tokens de ese token. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que estamos haciendo un swap del token A al token B y que nuestra reserve 0 es 1000 y la cantidad de amount 0 out es 0. Y tenemos un balance de 1010. Entonces, nuestra condición revisaría que nuestro balance actual, o sea, 1010, sería mayor a la cantidad de la reserva que tenemos, reserve 0, 1000, menos la cantidad que salió. Entonces sería 1000 menos 0 y haremos la comparación de 1010 es mayor a 0. Eso es un true, eso es verdad, porque 1010 sí es mayor a 0. Entonces nosotros podemos deducir que el amount in que tenemos es igual a 1010 menos 1000 menos 0. Entonces recibimos 10 tokens del token A. Aquí vemos que tenemos un operador terciario en donde la variable amount in la vamos a llenar con el resultado de la comparación de lo que tenemos acá. Si nuestro balance 0 actual es mayor a la reserva menos el output, entonces tenemos que llenarlo con el valor de balance 0 menos la reserva menos el amount 0 out, que es lo que hicimos acá. De otra manera, si esto es falso, entonces lo llenamos con 0.
En este caso, hacemos lo mismo con amount 0 in y con amount 1 in. Aquí de igual manera, continuando con el ejemplo, imaginemos que tenemos un reserve del token 1 de 1000 y luego tenemos una cantidad 1 out de 100 y entonces nuestro balance actual es de 900. Entonces revisamos nuestra condición. Si 900 es mayor a 1000 menos 100, entonces aquí tenemos que 900 es mayor a 900. Esto nos dice que es falso. Entonces no recibimos ninguna cantidad de token 1 in, sino más bien ahí sabemos que lo que sacamos fue el token 1 in. Y con eso sabemos que la cantidad que salió fue la del token 1 y no recibimos token 1. Vemos que aquí funciona igual. Nuestra variable amount 1 in va a ser el resultado de hacer la comparación del balance 1 que tenemos aquí, del token 1, y tiene que ser mayor a la reserva que tenemos aquí, menos el amount 1 out, si es que tenemos, que aquí es lo que nosotros recibimos en nuestro parámetro. Si eso se cumple, entonces tendríamos que asignar este valor. De otra manera, si no se cumple, asignamos 0. Después de esto, hacemos una revisión de que al menos el amount 0 in o el amount 1 in sean mayor de 0, para nosotros estar seguros de que al menos el pool recibió algo como input. En caso contrario, el pool nos daría un error de que el input amount no fue suficiente. Dentro de este siguiente scope, lo que hacemos es calcular que la invariante, nuestra función inicial con la que nosotros hacemos el cálculo, se cumpla. O sea, nuestra función x por y es igual a k, se debe de cumplir. Si este cálculo no se cumple, entonces estaríamos haciendo un swap incorrecto y todo revertiría. Es decir, las transferencias se revierten y todo regresa al estado anterior. Entonces, lo primero que calculamos son los balances ajustados, ya que aquí nos faltaba tomar en cuenta el fee del pool. Y tomamos el balance que tenemos, lo multiplicamos por 1000, como ya sabemos, para evitar nosotros usar decimales en Solidity. Restamos la cantidad que entró y multiplicamos por 3 para descontar el fee de la pool. Con esto nosotros obtendríamos nuestro balance ajustado de cada token. Y esto lo haríamos para cada token para saber los balances ajustados de cada token. Hacemos la multiplicación del balance 0 que tenemos por 1000 menos la multiplicación del amount in por 3. Si recordamos, en algún momento nosotros hicimos la comparación del momento antes del swap con la comparación del momento después del swap, en donde nosotros veíamos que nuestro X0 por nuestro Y0, o sea, la cantidad de tokens que teníamos en nuestro pool del token X por la cantidad de tokens del token Y, iba a ser igual a nuestra constante de liquidez. Y después del swap era lo mismo que expresarlo la cantidad de tokens que tenemos más la cantidad de nuestro DX por la cantidad de Y0 menos la cantidad de Y, que es la cantidad de tokens que sale, es igual a la constante de liquidez que nosotros tenemos. Entonces, estas dos fórmulas eran equivalentes y nosotros podemos utilizar esta equivalencia para hacer la revisión de que la invariante se sigue cumpliendo. Nuestra equivalencia aquí es que nuestra X0, la cantidad de tokens iniciales que tenemos, más la cantidad de tokens que nosotros aportamos a la liquidez, menos la fee que nos están cobrando, por la cantidad de tokens Y menos la cantidad de tokens de Y que salieron del pool, debe ser igual o mayor a la cantidad de X0 inicial por Y0 inicial, ya que aquí nosotros estamos revisando que el producto X por Y, o sea, nuestra constante de liquidez, creció por fees o al menos se mantuvo igual. Y esto es la invariante que nosotros tenemos que cumplir siempre para que el swap sea correcto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer la comparación del balance 0 ajustado por el balance 1 ajustado, es decir, nuestros balances ya con las fees aplicadas, sea mayor a la reserve 0 que teníamos por la reserve 1 que teníamos por 1000 al cuadrado. El 1000 al cuadrado es un balance de los factores 1000 de cada lado. Es como decir, balance ajustado por 1000 por balance 1 ajustado por 1000 debe ser mayor a la reserva 0 por la reserva 1 por 1000 al cuadrado. Entonces aquí es donde hacemos la revisión de que el balance 0 ajustado por el balance 1 ajustado sea mayor o igual a la reserva 0 por la multiplicación de la reserva 1 multiplicado por 1000 al cuadrado. Si esto no se cumple, entonces tenemos un error de que nuestra invariante no se está cumpliendo y tenemos que revertir todo lo que ha sido hecho. En caso contrario, si esto resulta correcto, necesitamos actualizar las reservas con los nuevos balances y pasamos el balance 0, el balance 1, la reserva 0 y la reserva 1 a nuestra función update. En nuestra función update no vamos a entrar muy a fondo, es como muy descriptiva en lo que hace, solo está updateando las reservas del per contract. Sin embargo, podemos ver aquí que tenemos una variable que estamos llenando que se llama price 0 cumulative last y price 1 cumulative last. Y esto nos va a servir para cuando nosotros veamos lo que es un TWAP o un Time Weighted Average Purchase, una compra que es promediada en el tiempo para darnos un precio específico.
pero al igual que los flash swaps, eso lo vamos a ver después. Muy bien, una vez terminando de updatear nuestras reservas, nosotros emitimos simplemente un evento con todos los detalles del swap. Y con esto terminamos de revisar la función swap ya de nuestro contrato per contract.